Los insectos son de todo tipo de formas y tamaños. De hecho, existen más de 900 especies diferentes de insectos en todo el planeta, desde insecto palo gigante hasta el insecto caimán. Aquí se enumeran 20 de los insectos más grandes que se han encontrado en el mundo. Número 20. Insecto palo gigante. Este insecto puede tener el honor de ser el más grande de todos los insectos palo de Norteamérica, pero eso no lo convierte en una criatura de tamaño monstruoso. ¿Qué tan grande es el llamado insecto palo gigante? Bueno, en realidad mide entre 3 y 6 pulgadas. No es nada del otro mundo. De hecho, uno podría preguntarse de qué se jacta. A estos insectos se les llama insectos palo por su forma y su similitud general con, bueno, un palo. Y la parte de caminar se debe al hecho de que caminan. Es fascinante. Sé que la razón por la que estos insectos intentan parecerse lo más posible a un palo es porque caminan muy lentamente y no podrían escapar de un depredador aunque lo intentaran. Así que su mejor apuesta es simplemente quedarse quietos y fingir que son una vieja y aburrida rama hasta que cualquier agresor potencial pierda el interés y se vaya en busca de algo decididamente más jugoso. Número 19. Escarabajos Goliat. Te diré una cosa. Estas son criaturas con un nombre muy apropiado, los escarabajos más grandes y pesados del planeta. Los escarabajos Goliat son una pesadilla espeluznante. Si tu pesadilla son los escarabajos grandes y gordos, claro. Los escarabajos Goliat son increíblemente fuertes. Se cree que estos insectos pueden levantar una carga que es 850 veces más pesada que su propio peso, así que son bastantes. Son originarios del sudeste de África y prefieren el clima cálido y las densas selvas tropicales de esa región. Y estos insectos también tienen un aspecto bastante atractivo. Tienen una llamativa gama de colores y muestran patrones distintivos en sus espaldas. Los Goliaths machos también tienen un cuerno en la cabeza que usan para luchar contra otros machos en feroces batallas por las hembras durante la temporada de apareamiento. La situación puede volverse bastante acalorada en el mundo de los insectos cuando los bichos espeluznantes intentan tener crías. Número 18. Ala de pájaro de la reina Alexandra. Esta es una mariposa tropical extremadamente rara que destaca por su enorme tamaño. Se encuentra en las selvas tropicales de Papúa Nueva Guinea. Sin embargo, su hábitat se encuentra en un área muy pequeña, posiblemente de solo 450 millas cuadradas, y está disminuyendo constantemente debido a la deforestación causada por la producción de aceite de palma. Estas grandes mariposas reciben el nombre de alas de pájaro, en parte por su envergadura y en parte por el movimiento de sus alas. Estos extraordinarios insectos pueden tener una envergadura de hasta 30 cm. ¿Y qué comen para ser tan grandes? Bueno, cuando son orugas, estos insectos comen mucho. Todos conocemos esa historia, pero comen principalmente una enredadera de hojas especialmente largas. Luego, cuando son hermosas mariposas adultas, se limitan a comer delicadamente con su probóscide, que es una especie de lengua tubular que desenrollan para beber líquido, como las damas elegantes. Y una cosa genial sobre estas grandes bellezas es que en realidad son venenosas. Obtienen su veneno de una planta tóxica que se encuentra en una tubería, lo que les ofrece un grado de protección como especie. Cualquier cosa que mordisquee una ala de pájaro sufrirá un dolor de estómago particularmente desagradable y aprenderá una valiosa lección de no comer cosas que se mueven y tienen colores brillantes, aunque sean tan hermosas. Número 17. Saltamontes de los setos. Estos enormes saltamontes son los más grandes de su especie y se pueden encontrar en ese país, que contiene una selección de animales particularmente inusual y a menudo mortal: Australia. ¿Y dónde más? Este insecto de gran tamaño mide entre 3, 5 y 7,5 centímetros, y la hembra de la especie es incluso más grande. A veces hay saltamontes que alcanzan hasta 10 centímetros de largo, pero estos gorditos son mucho más raros, probablemente por ser los más sabrosos de los insectos. Para muchos depredadores, son particularmente irresistibles para las mantis y las arañas lince. El saltamontes se distribuye por el norte de todo el continente australiano, donde se lo encuentra viviendo generalmente en soledad. Estos insectos poco sociables nunca se juntan con otros saltamontes, a menos que parezca que causan una molestia pública. Así que, al igual que un grupo de hulas descontentos, son criaturas solitarias,
Pero cuando hay una oportunidad para una destrucción colectiva sin sentido de un cultivo, por ejemplo, un fruto del café, entonces es cuando estos enormes insectos se organizan y una pequeña banda de saltamontes puede infligir daños graves y rápidos, como una pandilla determinada de inadaptados antisociales. Número 16. Escarabajo titán. Con unas 15 pulgadas de largo, el escarabajo titán es más grande que un insecto promedio. Este es un insecto muy grande, sin duda. Pero curiosamente, para algo tan obviamente masivo, se sabe muy poco sobre estas criaturas y sus hábitos. Los titanes viven en la atmósfera húmeda y mojada de las selvas tropicales de América del Sur. Son capaces de volar, pero son demasiado pesados para despegar desde el suelo. Por eso, estos enormes escarabajos tienen patas poderosas que están diseñadas para trepar a los árboles. Luego trepan hasta cierta altura antes de lanzarse al vuelo. Todavía hay mucho misterio en torno a los titanes. Se cree que cuando el clima es más cálido y húmedo, emprenden el vuelo y buscan pareja. Los titanes parecen hacerlo siguiendo el olor de las feromonas que estos insectos liberan en el aire para atraer a una pareja. Pero cuando se trata de las larvas de estas colosales criaturas, el misterio se acentúa. No se ha tenido conocimiento de avistamientos de larvas de escarabajos titán. Ningún ser humano tiene idea de cómo son o incluso dónde se las puede encontrar. Sin embargo, se especula que las larvas deben estar ocultas dentro de la madera en descomposición, de la que se alimentan, posiblemente durante varios años antes de alcanzar la madurez y convertirse en un escarabajo completamente desarrollado. En el improbable caso de que estés paseando por la selva tropical y te encuentres con un escarabajo gigante, ten cuidado. Estos animales muerden y lo hacen muy fuerte. Sus mandíbulas extremadamente fuertes son capaces de dar un mordisco que puede partir un lápiz por la mitad. Número 15. Casi extinto. El huetapunga es un insecto enorme, una especie de grillo no volador que, según se descubrió, sobrevivió solo en la isla de Little Barrier, frente a la costa de la isla norte de Nueva Zelanda. Se cree que estos insectos increíblemente raros fueron víctimas de una alteración de la cadena alimentaria que los invadió depredadores. En la primera mitad del siglo XX había muchos gatos salvajes en la pequeña isla Barrera. Estos gatos controlaban la población de roedores, especialmente la rata polinesia. Entonces, cuando la gente llegó y decidió librar a la isla de su población de gatos salvajes, básicamente invitaron a las ratas a volver a la isla para que se volvieran locas. Las ratas devoraron el hueta toda la noche y luego, durante el día, fueron devoradas por los pájaros de lomo de silla. No es de extrañar que estos tipos casi acabaran con todo. Luego, como suele ocurrir, algunas personas se dieron cuenta de lo que estaba pasando y decidieron deshacerse de las ratas. La cantidad de hueta aumentó lentamente y ahora el insecto se ha introducido en otros entornos libres de depredadores. Pero no sé, todo este juego con la cadena alimentaria me parece un poco arriesgado. Número 14. La polilla atlas. Con una envergadura mayor que la de una mano humana, no es de extrañar que la polilla atlas se considere una de las polillas más grandes de todas. Pero a pesar de su tamaño significativo y la impresión imponente que causa, la polilla atlas tiene algunos defectos de diseño distintivos. Estas polillas gigantes no tienen capacidad para alimentarse. Así es. Una vez que salen de sus capullos, ya no pueden ingerir alimentos y, por lo tanto, no viven mucho tiempo en este mundo. La oruga es, como todas las orugas hambrientas, una criatura codiciosa y aparentemente insaciable que se atiborrará hasta convertirse en pupa. Entonces, la última etapa de la polilla atlas es una de sus muertes más inevitables e instantáneas. Es una lástima, pero aunque se quedan por ahí en ese breve y extravagante momento, las polillas atlas son enormes. Su envergadura suele ser de unos asombrosos 30 centímetros. Y eso es solo el borde más alejado de la superficie total de estos impresionantes insectos, que puede alcanzar los 50 metros cuadrados. Incluso las orugas son grandes y pueden medir más de 11 centímetros de largo mientras se atiborran en la etapa previa a su transformación. Pero necesitan comer, y necesitan comer mucho. Literalmente, tiene que durarles el resto de sus cortas vidas, que son embriagadoras. 2 semanas, por cierto. Tiempo durante el cual estos hedonistas simplemente descansan preservando sus preciadas reservas de energía y luego se aparean tanto como pueden para poner sus huevos antes de que llegue la muerte.
Número 13. Un halcón tarántula. La parte de la tarántula es simplemente una indicación de la cena favorita de esta gigantesca avispa y algo que toma a la tarántula de gran tamaño como pasatiempo. Bueno, debe ser grande, ¿no? Estos horribles insectos se pueden encontrar en todo el sudeste asiático, India, América, África y Australia. Es decir, prácticamente en todas partes, excepto en las zonas más frías del planeta. Esta avispa araña en particular es el insecto oficial de Nuevo México. Es un símbolo encantador del estado y, sin duda, un incentivo para que los visitantes de todo el mundo vengan a probar todo lo que Nuevo México tiene para ofrecer. Pero, ¿qué tamaño tienen exactamente? Bueno, varían como todas estas cosas, pero las hembras suelen ser más grandes y miden alrededor de 3 pulgadas de largo, con una envergadura de aproximadamente 4 pulgadas. Eso es más que suficiente para darte pesadillas y suficiente grosor para enfrentarte a la tarántula y ganarle. Las hembras son las que se encargan de la caza, utilizando su aguijón de 1/4 de pulgada de largo para paralizar a su presa y arrastrarla a una madriguera subterránea donde pueden tomarse su tiempo en el lento y desagradable proceso de desmembramiento y devoración. Aunque estas avispas de aspecto feroz tienen una picadura desagradable, en realidad solo están interesadas en devorar arañas, por lo que representan una pequeña amenaza para los humanos. Pero no los toques, por el amor de Dios. Atacarán a las personas si se sienten amenazadas o incluso un poco molestas. Número 12. La cucaracha gigante excavadora. Ahora bien, esto es lo que todos estábamos esperando. Esta cucaracha gigante, robusta y de cuerpo ancho, mide hasta unos 7 centímetros de largo y puede vivir hasta 10 años. Se sabe que algunas personas incluso la tienen como mascota. Nuevamente, esta es otra extraña criatura que se puede encontrar en Australia. La cucaracha gigante excavadora vive en los bosques abiertos del norte de Queensland, donde construye madrigueras en el suelo y establece hogares permanentes. Allí es donde hacen de todo, desde enterrar a sus hijos, a veces hasta 30 a la vez, hasta criar a sus crías, y luego repetir el ciclo una y otra vez. Aunque estos grandes insectos de color marrón brillante son un poco desagradables, también son miembros fascinantes y valiosos del ecosistema forestal. La forma en que maniobran y utilizan el suelo es parte del efecto del reciclaje de la materia muerta natural que se convierte en el rico suelo del bosque. Construyen sus madrigueras y cámaras debajo del suelo y luego regresan a la superficie por la noche para buscar hojas secas. Esta acción es esencial para la salud de toda la ecología de la zona, lo cual es asombroso si lo piensas. Hasta la criatura más insignificante tiene su papel y nada carece de valor. Número 11. Moscas midas. Si estas moscas son realmente colosales o no es una cuestión de perspectiva, pero lo cierto es que son lo suficientemente grandes para una mosca desagradable. Miden entre 3 y 5 metros, pulgadas y 2 pulgadas de largo. Y, ya sabes, una mosca de 2 pulgadas es 2 pulgadas demasiado grande en realidad, ¿no? Cuando agregas su tamaño al hecho de que estos insectos voladores rondan en enormes enjambres, bueno, entonces se vuelven mucho más desagradables y de pesadilla. Las moscas midas, generalmente de color canela oscuro o negro, con algunas marcas rojas, amarillas o naranjas, y tienen un solo par de alas. Pero tienen unas antenas de aspecto inusual que las distinguen de otros insectos voladores. Las encontrarás en América del Norte, donde les gusta vivir en bosques y áreas abiertas con tierra, como tu jardín, así como en ambientes desérticos. Comen néctar y polen, y también son aficionados a las larvas de escarabajos, por lo que a menudo se las puede encontrar en la madera podrida de los árboles, desenterrando todos esos sabrosos bocadillos. Número 10. Escarabajos Hércules. Aunque oficialmente no es el más grande de los escarabajos, ese premio se lo lleva el Goliat. El escarabajo Hércules no es un insecto diminuto y enclenque. Estos bichos colosales y espeluznantes pueden crecer hasta el tamaño de la mano de un hombre adulto, lo cual es un poco alarmante, especialmente cuando se suma el hecho de que estas criaturas tienen un par de cuernos bastante extraños que funcionan en conjunto con un segundo par para formar una especie de garra. Las hembras, por desgracia, no tienen cuernos y suelen ser un poco más pequeñas. Sin embargo, pueden emitir vibraciones tan fuertes que, si un macho de la especie se encuentra en las inmediaciones de una hembra, puede buscarla y orientarse inmediatamente hacia ella.
Ella emite una feromona tan potente que resulta absolutamente irresistible para esos pequeños animales del mundo. Para los no iniciados, existe el comercio de los entusiastas de los escarabajos, que suena como un culto extraño y misterioso. Pero estos fanáticos de los insectos son especialmente aficionados al magnífico escarabajo Hércules y estarán encantados de desprenderse de hasta $700 por el privilegio de tener uno en sus manos para su colección. Número 9. Chinches acuáticas gigantes. Aunque se los conoce como chinches de agua, incluso uno gigante parece inofensivo, pero no se deje engañar. Estos insectos tienen hábitos bastante desagradables y francamente asesinos. De hecho, son asesinos a sangre fría con un estilo de alimentación verdaderamente repugnante. Los chinches acuáticos gigantes viven en pantanos, estanques y charcas de agua dulce en muchos lugares del mundo. Y su lugar preferido es estar enclavados entre las capas de vegetación justo debajo de la superficie del agua. Sin embargo, por extraño que parezca, para ser un insecto, estos tipos son depredadores de emboscada y acecharán a que pase algo sabroso. Luego atacarán, agarrándola con sus apéndices en forma de pinza, y luego inyectarán a la desafortunada presa su salsa especial de saliva digestiva venenosa. Este desagradable cóctel se pone en marcha, licuando los órganos internos de la presa para que el insecto acuático gigante pueda simplemente sorber toda la deliciosa sustancia directamente del cadáver, sin necesidad de masticar. Estos insectos son capaces de derribar presas mucho más grandes que ellos y luego succionarlas hasta dejarlas secas. Aunque tú, como humano, no eres presa de este insecto en particular, eso no impide que te den una mordedura desagradable y decididamente dolorosa si por casualidad te acercas demasiado a uno de ellos. Así que ten cuidado donde pones tus preciosos pies, porque la picadura puede no ser tóxica, pero no pica ni un poco. Número 8. Escarabajo Actaeon. Y aquí tenemos otro escarabajo grande para que lo disfrutes. Esta vez, se trata del escarabajo Actaeon, otro candidato a la corona de escarabajo más grande. Este animal mide aproximadamente 4,7 pulgadas de largo y 2,8 pulgadas de alto, pulgadas de ancho, y los ejemplares más grandes miden alrededor de 5,4 pulgadas de largo. Por lo tanto, si bien no son microbichos, tal vez no sean los más grandes que hayamos visto. Sin embargo, son los más pesados, así que eso es motivo de entusiasmo. ¡Hurra! De hecho, con un peso máximo registrado de 227 gramos, estas criaturas no solo son aparentemente los escarabajos más pesados, sino también los más pesados de todos los insectos. Así que, después de todo, eso es un logro. Quizás lo más interesante de estos escarabajos es su nombre. Se llaman así por Acteón, de la mitología griega. Un héroe famoso, nada menos. La historia de Acteón es brutal, en la que el héroe pasa de ser un cazador a transformarse en un ciervo, y luego ser perseguido y destrozado por su propio perro. Esa es esencialmente la esencia de la historia de Acteón. Por lo tanto, el motivo por el que estos escarabajos recibieron su nombre sigue siendo un misterio. Número 7. La libélula gigante Darner. Esta hermosa y enorme libélula es la más grande de todo Estados Unidos. La característica más llamativa de ella es su coloración azul y negra brillante, por lo que son fáciles de reconocer. Y también son enormes. No puedes pasarlos por alto. De todos modos, estas grandes bestias voladoras se encuentran principalmente en los estados del sur y generalmente se las puede encontrar en Arizona, California, Colorado, Nevada y Nuevo México. Prefieren los arroyos pequeños en climas áridos, ya que este es el mejor tipo de entorno para proteger sus huevos y luego a sus crías de los depredadores, además de ser el nivel de temperatura y humedad más cómodo para su constitución biológica. Las libélulas gigantes Darner se alimentan principalmente de otros insectos más pequeños. En particular, les gustan los mosquitos y comparten los mismos hábitats, por lo que esto tiene mucho sentido. Además de las hormigas y las moscas que rondan cerca de los estanques, el principal depredador de la libélula es el colibrí. Bueno, es entonces cuando llegan a la edad adulta, porque sus larvas suelen ser devoradas sin control por cualquier pez que tenga la oportunidad de engullirlas. Y la mayoría de los insectos acuáticos también son fanáticos de este sabroso bocadillo. Es realmente un milagro que alguno de ellos lo logre. Número 6.
Tijeretas de Santa Elena. En 2014, la tijereta más grande del mundo fue declarada extinta. Por supuesto, nadie disfruta especialmente de las tijeretas, pero que una especie se extinga es algo absurdo, ¿no? Antes de la desaparición total y completa de este espeluznante bicho, era la tijereta más grande de todas y solía medir hasta 3,1 pulgadas. Realmente es algo enorme para una de estas cosas. El problema es que estos bichos solo se encuentran en un lugar de la Tierra, la isla de Santa Elena, en el remoto Atlántico Sur. Eso significa que cuando desaparecieron de allí, desaparecieron de todas partes. Y como es habitual, fueron los humanos los que contribuyeron a la desaparición de esta especie. La eliminación de las piedras de sus hábitats, el lugar en el que los insectos encontraban refugio, fue probablemente la causa de una disminución significativa de sus números. Y cuando a eso se sumó la introducción de numerosas especies invasoras que se alimentaban de la tijereta gigante, como ratas, ratones, arañas y demás, se produjo un efecto colosal e irreversible en el delicado equilibrio del ecosistema. Las primeras víctimas fueron la tijereta de Santa Elena y hay muchas otras especies de animales que solo se encuentran allí. Número 5. El ciempiés Scolopendra gigantea. El ciempiés Scolopendra gigantea, cuyo nombre tan llamativo se encuentra principalmente en los bosques tropicales y subtropicales de las regiones del norte de Sudamérica. Este es oficialmente el ciempiés más grande de todos los que existen en el planeta, por lo que realmente debería recibir una corona o incluso una insignia, o al menos algún tipo de certificado de nuestros viejos amigos con portapapeles del libro Guinness de los récords mundiales. Sin embargo, estas criaturas están demasiado ocupadas merodeando entre la hojarasca y la madera podrida de la selva tropical como para preocuparse por estar en los libros de récords. Estos enormes ciempiés suelen medir más de 30 centímetros de largo y utilizan su gran tamaño para cazar presas bastante grandes. Entre las comidas favoritas de los ciempiés gigantes se encuentran otros insectos, especialmente arañas, escorpiones y milpiés. También disfrutan de algunos mamíferos como ratones y murciélagos, e incluso algún pájaro o rana. Esto también te da una pista de lo grandes que pueden llegar a ser estos animales. Y antes de que pienses que en realidad solo se aprovechan de estas criaturas en miniatura, bueno, los humanos no estamos del todo a salvo de estos insectos gigantescos porque tienen una picadura venenosa que es un peligro para las personas. Incluso se ha registrado una muerte como resultado de la picadura de uno de estos insectos, así que eso es casi tranquilizador. 4. Artropleuras. Las artropleuras vivieron en América del Norte y Gran Bretaña durante la era conocida como el período carbonífero. Y sí, este insecto era un milpiés de 20 pies de largo, con un cuerpo formado por hasta 30 placas blindadas con un par de patas debajo de cada una. ¡Qué pesadillas! Comían madera y hojas muertas y prosperaban gracias a la concentración de oxígeno en la atmósfera de la Tierra en esa época. Los científicos creen que esto es lo que provocó que estas criaturas crecieran hasta alcanzar tamaños tan extraordinarios, sin apenas capacidad de visión. Estos monstruosos insectos probablemente tenían los sentidos del olfato y el tacto agudizados, todo para poder encontrar comida y percibir a otros animales a su alrededor. A pesar de que se trataba del invertebrado más grande que jamás haya existido, parece que el Antracopleura era vegetariano. Mantis africanas gigantes. Este es el tipo de mantis religiosa que a algunas personas les gusta tener como mascotas. Parecen tener caras extrañamente peculiares, eso es cierto. Pero, ¿qué tipo de interacciones similares a las que se pueden tener con un insecto caníbal? ¿Cuál es el atractivo de estos insectos como compañeros domésticos? Bueno, además de ser una de las favoritas entre los cuidadores de insectos domésticos, las mantis africanas gigantes también son las más grandes de la familia de las mantis. Estas mantis pueden crecer regularmente varios centímetros de largo o más, y la más larga registrada mide un poco más de medio pie. Por lo general, viven al menos un año una vez que alcanzan la madurez, por lo que no son exactamente lo mismo que un perro doméstico, sino más bien como un pez dorado de feria. De todos modos, estos insectos inusuales tienen algunas características distintivas. Son imitadores de palos, lo que significa que están perfectamente adaptados para camuflarse entre las ramas de un árbol. Esta es una característica útil para ayudar a la mantis a cazar presas y evitar a los depredadores.
Estos espeluznantes insectos parecen diseñados para una película de ciencia ficción. Sus cabezas con ojos alienígenas y sus cuerpos intensamente siniestros, con todos sus gestos aterradores, hacen de la mantis una pesadilla perfecta. Inspiración. Si a eso le sumamos la famosa tendencia de la mantis hembra al canibalismo poscoital, no es de extrañar que estos increíbles insectos tengan cierta reputación. Sí, así es. Por si no lo sabías, la hembra se aparea con un macho y una vez que el acto está hecho, le arranca la cabeza de un mordisco y lo devora. Resulta que este comportamiento aparentemente psicótico puede, en realidad, hacer que sea más probable que la mantis se reproduzca. Bueno, la hembra, obviamente, porque, como sabes, el tipo está muerto. Número 2. La abeja gigante de Wallace. Se trata de la especie de abeja más grande que se conoce en el planeta. Está en grave peligro de extinción y se creía extinta hasta que fue redescubierta en 1981. Por otra parte, la gente también pensó que estaba desaparecida cuando no se encontraron más ejemplares durante años y, de repente, se encontró una abeja gigante de Wallace hembra viva y se la capturó en una película en 2019. Por lo tanto, existe la esperanza de que este grupo de insectos extremadamente raros pueda seguir cojeando, evitando la extinción absoluta. Las que quedan son abejas negras de resina con mandíbulas enormes. En realidad, no hay nada alarmante en eso, ¿verdad? En realidad, pueden alcanzar tamaños de entre 2, 3 y 4 centímetros de largo, con una envergadura de hasta 6, 3 centímetros. Así que es una abeja bastante grande. Y esa mandíbula grande y vieja, bueno, eso es algo exclusivo de la hembra de la especie. Y es de hecho lo que hace que este tipo particular de abeja sea tan distinto de otras variedades. Esta adaptación es la que permite a las abejas recolectar resina, utilizando sus mandíbulas para transportar grandes bolas de resina, que luego utilizan para construir sus nidos dentro de los nidos de las termitas. Es extraño, pero ahora hay de todo, ¿no? Insecto caimán desde un extremo parece un insecto normal, ya sabes, con las típicas alas y patas y todo lo que se necesita para ser un insecto. Pero cuando llegas a la cabeza, es cuando la historia cambia por completo. Número 1. El insecto caimán. El insecto caimán es un insecto particularmente bien camuflado, con marcas y colores que lo ayudan a camuflarse perfectamente en su entorno. Pero debe ser realmente delicioso, porque este insecto también tiene que utilizar muchas otras características de seguridad para defenderse de los depredadores. Esa enorme cabeza con forma de cacahuete es otro de esos mecanismos. Se supone que el pequeño insecto parece una serpiente grande y aterradora y no un bocadillo sabroso. Sin embargo, si el depredador no se deja engañar por eso, entonces la cabeza del insecto caimán no es realmente donde guarda su cerebro y demás. En realidad, está hueca y es desmontable. La teoría es que si el depredador muerde este cacahuete falso, el insecto puede usar ese truco para matarla. Pero si eso no funciona, estos insectos tienen unos ojos grandes y encantadores en las alas, así que pueden arrojárselos a su atacante con la esperanza de asustarlo. Si todo lo demás falla, el insecto caimán esconde un arma secreta apestosa. Puede liberar un rocío de líquido maloliente que es tan repugnantemente penetrante como el olor nocivo de una mofeta. Por lo menos, eso tiene que calmar el apetito incluso de los depredadores más persistentes. Bueno, yo me quedaré tranquilo en mi cama esta noche sabiendo que hay tantos bichos enormes y espeluznantes en el mundo. ¿Y tú? ¿Cuál de estos bichos se escabullirá en tus pesadillas? ¿O eres fanático de un enorme interior de insecto? Nos vemos la próxima vez.